compartir a las 10:30. Entonces, para que sigan con nosotros en esta maravillosa actividad de aprender. Estamos también en la tarde a las 4:30 de la tarde con la Escuela Amor y Sabiduría. Por favor, inviten a sus niños. Vamos a tener juegos, temas sobre crianza respetuosa, el desarrollo saludable. Vamos a tener también temas sobre yoga para niños. Y para esta tarde les recomendamos los siguientes materiales: crayones o fibras, una hoja grande blanca, algo que sirva como tambor, semillas, un rallador. Todo esto con la profesora y con la madre premalática y con la madre Paramenduetiseva, perdón. Entonces, no dejen de estar en contacto hoy para seguir aprendiendo. Entonces, bienvenida. Bienvenida, doctora Sol. Y el Prabhu Ben-Urash es el anfitrión. Bienvenido, Prabhu Ben-Urash. Ya, mi querida Madre Truba, reverencia, ¿cómo está? Bueno, ¿qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Bienvenida otra vez, qué lindo tenerte por acá, con este hermoso tema de sensaciones y emociones. Así que bueno, adelante, Sol. Mi querido amigo, muchas gracias y gracias a todos por tenerme aquí en este espacio, gracias por la confianza y bueno, pues solo voy a pasar aquí la información que algún rato recibí y me resonó mucho. Así que si me permiten compartir, espero que todos estén muy bien y pues vamos todos a compartir un bonito tiempo. A ver, hay que pasarle la anfitriona a Sol. Ya, Prabhu Brijas Locas, por favor, si le puede compartir la opción de coanfitrión a la doctora Sol. Un ratito, por favor. Claro que sí. ¿Está el Prabhu Brijas Locas con nosotros? Haribol. No contesta. No está. Le escribo por interno, sí, unos minutitos, por favor. No hay problema, Sí, podemos esperar. si quieres más, Sol, mientras está Prabhu Brijas Loca, me lo puedes pasar al WhatsApp y yo lo puedo subir desde acá, Ya. para ir ganando tiempo, ¿sí? Claro que sí. Entonces voy a organizar cómo hago eso. Espérame un ratito. Eso. Discúlpeme, ya estás con anfitrión, Sol Calderón. Discúlpame, sí. Perfecto. No hay problema. Muchas gracias, mejor. A ver, bueno, Gracias. entonces vamos a empezar. Ah, es que lo cerré. A ver, un ratito. Ahora espérenme un momentito, por favor. Ah, porque lo cerré para poderlo enviar. A ver. Espero sea un ratito. Muchas gracias también la paciencia. Sí, muy bien, ya estamos. Entonces voy a compartir la pantalla. Otra vez por aquí. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, pues con mucho cariño siempre. El día de hoy voy a pasarles una información realmente que yo la obtuve de un psicoanalista que mucho tiempo estudió bajo Freud y bueno, él luego tuvo su propia tendencia, ¿no? Su nombre es Wilmer Reich. Y cuando yo empecé a leer esta información resonó mucho con mi búsqueda, porque mi búsqueda era como
¿cómo yo podía materializar algo tan sutil como las emociones y las sensaciones? Cuando a veces hablamos como de la alegría, de la tristeza, del amor, pareciera que son palabras, pero ¿cómo realmente las podemos materializar? Y entonces yo entendí que las emociones realmente se manifiestan a través de sensaciones, porque por ejemplo yo puedo decir estoy alegre, pero dentro de mi cuerpo yo siento unas maripositas y siento que mi pecho se expande y siento como me abro a la vida. Entonces eso a mí me da a notar realmente que esa palabra alegría está causando esa emoción, ese movimiento en mi cuerpo. Entonces de alguna manera ya la palabra no queda muy en el aire, sino que ya está siendo materializada en mi tierra, que es mi cuerpo. Y todas las emociones son sensaciones a la final, que es lo que determinan qué emoción es, ¿no es cierto? Bueno, como saben, mi nombre es Sol Calderón, muchas gracias. Yo soy una biodanzante, realmente a mí la danza me ha transformado porque a través de la música y el movimiento es que he podido experimentar las sensaciones y las emociones en mi cuerpo. Pues también hago este trabajo lindo de compartir la información y bueno, mi trabajo es con terapias corporales para ayudar a las personas a determinar su estado de tensión, de relajación y desde ahí poder trabajar su dolor crónico. Sí, también hago terapias en el agua, como saben. Este trabajo es para como realmente ir a estas emociones profundas y poder liberarlas. Bueno, entonces primero hablamos de las emociones y las emociones que al final son sensaciones, ¿no es cierto? Las emociones, como su nombre lo dice, emoción, es una energía en movimiento. Entonces cuando nosotros empezamos a sentir una emoción, vamos a sentir sensaciones que se despiertan en alguna parte de nuestro cuerpo y empieza a generarse todo un movimiento interno. Esto es muy sano, todas nuestras emociones para mí es el conectarnos con la vida. Realmente si no pudiéramos tener emociones, no pudiéramos sentir momentos de alegría cuando nos dan un abrazo, de tristeza cuando tenemos una pérdida, que es parte del integrar el camino que debemos transitar. Entonces, esta energía es hermosa una vez que se manifiesta en el cuerpo, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? Para mí fue la manera más entendible o más materializable de esto sublime que son las emociones, que son las sensaciones. Entonces, cuando en mi cuerpo yo empiezo a sentir un cosquilleo, empiezo a sentir, o tal vez que me siento con energía baja, entonces algo en mi cuerpo se está materializando. Son estas emociones que están tomando forma en mi sentir a través de las sensaciones. Y de ahí, pues las emociones tal cual como son tan sanas, deben tener también, como empieza un movimiento dentro de nuestro cuerpo, también deben tener una forma de salir. Eso sería lo más sano en nuestro cuerpo. Las emociones todas son sanas, realmente el problema es cuando las reprimimos, cuando no dejamos que éstas sean, incluso las emociones que son dolorosas. Estas también deben tener su lugar en nuestro cuerpo y debemos mirarlas, observarlas y dejarlas ser, con todas las sensaciones que éstas traen, ¿sí? Entonces, claro, siempre esperamos tener lindas sensaciones y que lleven a lindas emociones, pero también incluso las que no son tan bonitas, también son una enseñanza para nosotros. Entonces, lo más sano para nuestro cuerpo sería que esta energía que se empieza a mover debido a un evento que yo empiezo a vivir o en la realidad que se me presenta, siento toda esta energía moviéndose dentro de mi cuerpo, está materializándose en mi cuerpo algo sublime, algo que necesito entender, y luego esta emoción debería salir de mi cuerpo para que no me cause estos bloqueos, esta retención dentro de mi cuerpo. Entonces, las emociones también se materializan como que en la forma cuando vemos a las personas, ¿no es cierto? No solo basta con que yo diga, ay, estoy alegre, pero si yo digo estoy alegre, nadie me va a creer, porque la emoción, esta energía en movimiento, ya hace que mi cuerpo tome una postura. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que está muy preocupado, muy triste, pues su postura va a ser como cerrada hacia adentro, versus que si vemos a alguien muy alegre, su postura va a ser abierta, o no quiere correr a los brazos, también cuando está triste, ¿no? Entonces, eso, la postura ya en sí nos llama para que podamos como tener esa empatía de entender a la otra persona y también a nosotros mismos, porque si no nos sentimos con mucha energía, ya vamos a notar en nuestra actitud, en nuestro actuar, que esta energía está bajita, ¿no? Que algo estamos atravesando y también es ahí el momento de respetar y observar
no querer como que si yo me siento triste, querer ser alegre, porque la energía en ese momento no me da. Esa emoción ahorita me está pidiendo que mi cuerpo tenga ese tiempo de reposo, ese tiempo de ir hacia adentro, o si yo estoy muy alegre, tal vez otras personas no estén alegres conmigo, pero no voy a poder ocultar porque yo me voy a sentir muy bien. Entonces es la manera como en mi cuerpo se está materializando esa emoción y ese acúmulo de sensaciones que están haciéndome entender qué emoción es la que estoy viviendo. Esta fotito de acá al lado pues es un estudio que se hizo a través como del calor. Y entonces se veía cómo el calor se sostiene en el cuerpo en las diferentes emociones. Entonces, como pueden ver en las sensaciones que son alegres, como el amor, por ejemplo, vemos que todo el cuerpo está encendido y otras emociones que son, por ejemplo, como la depresión, el orgullo, la envidia, cómo ya empieza a manifestarse de manera diferente el calor en el cuerpo. Entonces, claro, cuando estamos muy tristes hay esa necesidad como de acostarnos, como de estar acurrucados, tal vez con una colchita, no queremos movernos, sí, porque nuestra energía está muy bajita. Entonces, es otra manera que el cuerpo también demuestra sus emociones, ¿no? Podemos ahí, cuando nos sentimos muy alegres, wow, queremos salir corriendo y hacer muchas cosas porque toda esa energía está a punto, ¿no?, de moverse. Y ahí, entre otros rangos, podemos mirar cómo la energía se va concentrando en diferentes partes. Entonces, esto a mí me ayudó a entender mucho la siguiente parte que les quiero contar, que esto es de un texto, esto es de un libro, de una investigación de esta persona, que cuando llegó a mi vida, este autor, a mí me dio mucha luz en cómo entender las emociones y las sensaciones. Entonces, claro, ¿dónde es que se reprimen estas energías cuando no pueden salir? Cuando, por ejemplo, estoy tan triste, ¿dónde está esa energía? ¿Sí? Cuando siento mucha ansiedad, ¿dónde está esa energía reprimiéndose? ¿Dónde se está guardando? Entonces, aquí les quiero compartir, perdón que no puedo ya, aquí les quiero compartir lo que este autor propone, ¿sí? Y él habla de las corazas, ¿sí? Las corazas, imaginémonos como que es una armadura en el cuerpo, así como cuando en la época medieval salían a luchar y se tenían que poner esa armadura de hierro para protegerse. Él asimismo visiona estas energías, esta emoción reprimida, estas sensaciones construidas que no tuvieron su manera de salir del cuerpo, él las mira como una coraza, como una armadura. Entonces él dice que cuando en el cuerpo, las emociones que sentimos, por ejemplo, la rabia, la ira, la tristeza, si estas no son observadas y no hay una manera de que salgan de nuestro cuerpo, estas se van a empezar a acumular. Y él estableció que se acumulan en diferentes segmentos o corazas, ¿sí? Entonces, él estableció 7 segmentos, y parecido a los chakras, ¿verdad? Entonces tenemos el segmento ocular, el segmento oral, el segmento cervical, el segmento torácico, diafragmático, abdominal y pélvico. Entonces, toda esta energía, según la emoción que no pudo ser liberada del cuerpo, según esta sensación que no pudimos observar, no nos dimos el tiempo de integrar, si no sale de nuestro cuerpo, de alguna manera se va a establecer en nuestras fibras musculares, y ahí mi trabajo es como ayudarle a la persona a soltar. Sí, desde el masaje terapéutico, los movimientos en el agua, es ayudarle a soltar estas contracturas, que no solo son como en este momento con los eventos que vamos mirando todos los días, sino que viene desde realmente el vientre materno. Para mí realmente cada vez que yo me sumo en un proceso propio de sanación es observar cómo nuestra infancia, cómo eventos que tal vez no tenemos memoria tienen relevancia y luego en nuestra vida adulta. Entonces, y todo es parte de lo que tenemos que vivir como experiencia humana, no nada es bueno ni malo. Entonces, él habla cómo cuando nosotros intentamos controlar todo lo que nos pasa y decimos, no, es que estoy bien, pero realmente no lo estoy, entonces esto se vuelve como empieza a formarse esa armadura en mi cuerpo que luego me pesa. Y se vuelve, él habla del yo espástico, como el espástico como rígido, el yo rígido dice, porque realmente con las emociones, como son movimientos, deberíamos permitirnos esa flexibilidad. Entonces, más o menos lo que yo voy a hacer aquí, y yo les voy a dar la información donde pueden indagar un poquito más o tener más información sobre el trabajo que él hizo, pero yo les voy aquí a hablar más o menos
a breves rasgos lo que se trata cada segmento. A mí me pareció muy interesante, por eso pido mil disculpas, lo comparto con mucho cariño porque a mí me dio mucha luz cuando llegó esta información a mí. Entonces, vamos a hablar del segmento ocular primero, ¿sí? Él dividió las corazas en 7, hablando de la primera, el segmento ocular, ¿sí? Entonces, el segmento ocular envuelve todo lo que son los ojos, el cuero cabelludo, los oídos, incluso la base del cráneo, como pueden ver aquí, ¿no es cierto? Y que él dice, claro, entonces cuando desde la infancia empieza, ¿no? Cuando tenemos miedo, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos los ojos porque nos sentimos en peligro, tenemos que mirar más. Entonces, en este segmento de aquí, él habla que la emoción que se alberga es el temor. Entonces, ¿cómo vamos a sentir ese temor? Tal vez como una sensación de desespero, de ansiedad. Quiero salir corriendo, pero a la vez quiero luchar porque esto me va a hacer daño. Entonces, él dice que todo lo que es relacionado con el segmento ocular, todas esas emociones reprimidas como el miedo como que vivido y no procesado. Ahí hablamos de cómo la energía de la emoción sale. Por ejemplo, si yo siento tanto miedo que luego me pongo a llorar, entonces estoy liberando esa emoción. Sentí una emoción tan fuerte que necesito realmente conversar con alguien y descargar hasta sentirme más tranquila, entonces ahí es que estoy permitiendo que esta emoción salga de mi cuerpo. Si no, si es un miedo que yo lo reprimo, que no le cuento a nadie, que me guardo, entonces estoy generando en este segmento esa energía que se vaya reprimiendo y se vaya acorazando. O sea que ese segmento empiece de alguna manera a tener esa energía reprimida ahí, porque volvemos a recordar que las emociones son energía en movimiento. Entonces, si ese miedo, ese temor se quedó instaurado, ahí vi algo tan impactante que me quedé en shock y no pude conversarlo, no pude trabajarlo, no pude de alguna manera procesar mi evento, entonces esa energía se queda reprimida en este segmento ocular, ¿sí? Entonces todo aquello que no quiero ver, no quiero oír, está pues aquí plasmado en este segmento ocular. Generalmente habla de algunas enfermedades tal vez, o una manera de notar que ya esta energía está como muy acumulada con los dolores de cabeza, orzuelos, conjuntivitis, todo tal vez lo que sean patologías de los ojitos, del oído también, porque como está involucrado el oído, todo aquello que escuchamos y no queremos escuchar o nos negamos a escuchar, también es una coraza, entonces también podemos tener problemas de audición. Entonces aquí, por ejemplo, él habla de que podemos hacer algunos ejercicios. Yo les voy a dar uno en cada uno para que puedan practicarlo en casita si gustan. Y este es como mirarse al espejo. Sí, pueden tomar notitas si gustan, mirarse al espejo y levantar las cejas. Aquí voy a dejar de compartir un ratito para podernos ver. Entonces vamos a levantar las cejas mientras nos miramos al espejo. Levantamos las cejas y vamos solo a respirar y a permitir que la emoción que eso me va despertando a levantar las cejas solo vaya tomando forma, ¿sí? Y luego voy a como que a mirar bien chiquitito, como que a entrecerrar los ojitos y asimismo dejar que la emoción ahí, porque estoy realmente tensando esa musculatura, me vaya permitiendo como sentir, ¿no? Todos estos ejercicios son más como para empezar o permitir que las sensaciones se vayan despertando para luego generar la emoción que tiene que salir. Obviamente, todo esto es un trabajo que se llama trabajo reikiano, entonces pueden mirar más profundo la información y esto es toda una formación completa que hacen para poder trabajar terapéuticamente, pero más o menos como para darnos cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, aquí como saben yo trabajo con mis aceites esenciales, aquí en este caso yo usaría menta, porque la menta es el aceite del optimismo y es súper bueno para dolores de cabeza, orzuelos, dolores de cabeza sobre todo, en ojitos no se pone. Entonces, podemos de esta manera podemos materializar un poquito lo que sería el miedo, el temor y cómo se instaura, ¿no? Cuando yo veo algo que me asusta mucho, por donde entra la información es por mis ojos, entonces es como que si yo no puedo procesar esa emoción, si no la puedo dejar salir de mi cuerpo a través del llanto o a través de alguna otra forma, o verbalizando, o qué sé yo, tal vez teniendo una catarsis,
se va a quedar esa emoción reprimida en mi cuerpo. Tenemos el siguiente segmento, el segmento oral. Obviamente este va a abarcar lo que es la boca, asimismo los oídos y la base del cráneo. Aquí, pues, si recordamos, yo digo siempre, yo soy como un animalito, ¿no? Realmente, si voy atrás de mi proceso evolutivo, alguna vez, pues, hay rasgos de la parte reptil, de la parte mamífera, ¿sí? Entonces, claro, los animalitos cuando tienen o se sienten amenazados, lo que hacen es morder, o sea, necesitan defenderse de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa generalmente con los niños cuando todo el tiempo se les dice no hagas esto y come todo y así? Entonces se guardan esa ira, ellos tienen esa gana de defenderse porque se sienten atacados, no son tan vulnerables y necesitan buscar una manera de protección, lo mismo nosotros. Entonces, este autor habla de que toda la emoción de la ira se guarda en este segmento oral. Por eso, porque tenemos esa necesidad como sensación de gruñir, de rugir, de morder, de protegernos. Entonces, cuando tenemos mucho coraje, vamos a sentir que desde los puños queremos cerrar porque es esa necesidad del cuerpo de protegerse, ¿no? La ira no es mala, como decimos, ninguna emoción es mala, siempre y cuando tenga esa salida del cuerpo. Entonces, si por ejemplo yo tengo mucha rabia y siento toda esta emoción, esta energía moviéndose dentro de mi cuerpo a través de muchas sensaciones, qué sé yo, tengo más calor, mi corazón empieza a palpitar más rápido y yo de repente grito, pues no a la persona, porque la persona no tiene nada que ver, realmente esa emoción se genera dentro de mí, entonces con quien yo tengo que manejarme es conmigo mismo. Pero si yo tengo esa oportunidad de gritar y de soltar y de, no sé, pues de irme a un espacio abierto y solo gritar, 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 estoy permitiendo que esa emoción se libere de mi cuerpo y después me voy a sentir mucho mejor. Muchas de las patologías que se establecen aquí son los problemas dentarios, infecciones a nivel de la encía, el bruxismo, que es muy común, ¿no es cierto? Cuando en la noche, el bruxismo en niños es normal, pero en adultos es patológico. Entonces, cuando en la noche estamos rechinando los dientes, digamos así, de alguna manera es esa rabia que está en nuestro cuerpo que no ha podido liberarse y que nuestro cuerpo busca la manera de hacerlo. También como está envuelto los oídos, la naricita, todo este sector de aquí, también los resfríos son comunes. Y a mí me pasa por experiencia personal que cuando yo a veces me he enojado mucho y no he podido sacar esa rabia, al siguiente día yo amanezco resfriada. Yo me enfermo, o sea, mi sistema inmune se debilita y me da como un tipo de resfrío gripe. Entonces, claro, ahí podemos mirar que realmente sí se envuelve, ¿no? Esta partecita del segmento oral. Son todas aquellas cosas que no puedo decir. Cuando algo me da rabia y no me puedo proteger, entonces es todo aquello que no me permito decir a la otra persona. Y como digo, no es el otro, porque no es que vamos a descargar nuestra ira en otra persona, pero sí vamos a entender que ese movimiento vino de alguna parte, de alguna herida que no está trabajada, y lo que tenemos que hacer es darnos esa escucha para poder soltar y que esa emoción no se quede dentro de nosotros. Aquí en el ejercicio 2 que propone el libro, lo que vamos a hacer es así mismo frente al espejo, es abrir la boca, todo lo que pueda. Y solo vamos a permitir que la mandíbula se relaje. Y a medida que sigue pasando el tiempo, porque esto es con tiempo, vamos a empezar a permitir que todas esas sensaciones se vayan generando en el cuerpo y vamos a permitir que esa emoción que se va construyendo a través de las sensaciones se pueda liberar del cuerpo. Entonces puede llegar un momento en que necesitemos gritar, porque es esa rabia construida. Entonces, si estamos así y algo se viene como un desespero, entonces podemos liberarlo a través de la voz, ¿no es cierto? Que es otro de los medios que se libera las emociones. Bien. Estoy compartiendo pantalla, ya me perdí. Benu, ¿me ayudas? ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, ¿no? No se ve nada. Perdón.
Ya La me... compañía tuvo que verlo, ¿no? Porque no era, ninguna de sus ex esposas, no estaban sus hijos, porque el último se peleó con los Hombre, hijos. claro que triste, sumamente triste. Perdón. A veces yo me confundo un poquito en esto. Ya, muy bien. Ahí sí. Ya, perfecto. Entonces, eso con el segmento oral. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir a los otros y en aras del tiempo voy a avanzar un poquito más rápido. Entonces, tenemos ahora el segmento cervical. Para mí, cuando yo aprendí sobre este segmento, me encantó, porque, claro, la garganta, el cuellito, se vuelve como el puente entre la razón y el corazón. Entonces, aquí todas las contracturas que yo siento en mis pacientes en el cuello es como que tienen esa lucha de querer hacer algo, pero sentir diferente. O sea, yo siento hacer esto tan grande, pero mi cabeza me dice, no, es que eso no es correcto, eso no está bien. Entonces, toda esa batalla entre la razón y el corazón de alguna manera tiene un punto como un campo de batalla y es el cuello, ¿sí? Porque como vemos, es como un puentecito, ¿no? Que va a conectar todas nuestras emociones, ¿sí? Que generalmente se empiezan a generarse en el pecho y van a subir hasta poder sacarlas de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ya sea mediante la voz, mediante el llanto. Entonces, aquí es en el campo donde se libera. El cuello tiene una parte blanda, que es la parte yin, y una parte un poquito más dura, que es como la parte posterior yang. Entonces, aquí, claro, cuando hemos sentido frustración, es como que queremos tragar algo y no podemos, ¿no es cierto? Algo me cuesta aceptar y cuando quiero tragar siento que algo me está como apretando el cuello, ¿no es cierto? Es una sensación de ahogo que me va a llevar a esa frustración de que algo me tengo que hacer que no quiero o no puedo hacer lo que yo siento, ¿no? Entonces ahí se va a manifestar esta emoción en la parte cervical. Es todo aquello que me trago o todo aquello que no puedo como decir, ¿no? También en esta partecita de aquí. Entonces, vamos a sentir ahí pues tensiones y contracciones como parte de ya una manifestación física, y en el cuello es realmente un lugar donde casi todos tenemos muchas contracturas, muchas tensiones, mucho dolor por esto, ¿no? Tal vez podemos revisar cuántas cosas nos tragamos, cuántas cosas nos obligamos a hacer sin querer, y entonces esa frustración es como que se va a quedar arraigada en la parte del cuellito, ¿no? Aquí podemos usar un aceite que es como la lavanda. Este aceite también energéticamente es el aceite de la comunicación. Y como ejercicio aquí podemos acostarnos, y solo les voy a verbalizar. Como digo, toda esta información pueden encontrar y pueden profundizar un poquito más, pero él habla de que podemos estar acostados y hacer movimientos de rotación del cuellito de lado a lado, y simplemente empezar a observar cuáles son las sensaciones que se van despertando de bloqueo, de limitación de movimiento, y entonces a medida que vamos haciendo el ejercicio, si se despierta también un poco de náusea, entonces ya van a integrarse otros segmentos basados en las emociones que están albergadas en la musculatura. Tenemos luego el segmento torácico, ¿sí? Entonces, el pecho, el corazón, ¿no es cierto? Aquí es donde yo siento que nacen muchas de las emociones y sobre todo las emociones fuertes. Cuando yo amo y mi corazón, wow, se empieza a expandir, ¿qué es lo que yo siento? Wow, mi pecho empieza a abrirse, abrirse, abrirse. Pero cuando yo me siento muy triste o siento un dolor fuerte, una pérdida, un duelo, ¿qué hago? O sea, mi pecho empieza a cerrarse porque lo que quiere es proteger al corazón, ¿no es cierto? Quiere enseguida cerrar la energía para ir hacia adentro. Entonces, si nos sentimos con los hombros hacia adentro, con la cabeza en posición como cerrada, entonces estamos atravesando una emoción que realmente nos está pidiendo ir hacia adentro, proteger nuestro corazoncito. Pero cuando nos sentimos alegres, más bien queremos expandirnos, abrirnos en un abrazo, entonces estamos realmente ahí permitiendo que esta emoción que sale de nuestro pecho se pueda manifestar, ¿no es cierto? Entonces, en este segmento torácico es donde se alberga todo lo que siento y no expreso. Todas estas emociones, por ejemplo, mi corazón quiere sentir algunas cosas, pero no me permite el medio. No seas muy alegre y no te rías tanto porque luego te va a pasar algo. O no andes danzando porque la gente te va a mirar. Entonces, todas esas emociones que yo quiero expresar
y no me permito, empieza a acorazarse en la parte dorsal y en la parte del pecho. Entonces vamos aquí como sensaciones a sentir los hombros rígidos, esta posición de cierre, ¿no es cierto? Y en las manifestaciones ya físicas sería como una tos crónica, como esa tristeza que no cede, ¿no? Que estamos ahí, porque nuestro cuerpo, esa emoción está siendo albergada con esas sensaciones en la parte torácica. Aquí como ejercicio nos propone, y aquí voy a dejar de compartir pantalla, nos propone que podemos hacer movimientos de hombros hacia atrás, sí, para nuevamente ir sintiendo todos esos bloqueos que tenemos, nuestras contracturas, de todas estas emociones que vamos reprimiendo a través del tiempo. Podemos hacer hombros hacia atrás, hombros hacia adelante. Y esto mientras nos miramos al espejo y vamos respirando y permitiendo que las sensaciones se vayan despertando hasta que generen una emoción que pueda salir de nuestro cuerpo. ¿Sí? Como aceite que yo uso aquí, a mí me gusta mucho la gaulteria porque es un aceite de la entrega. Yo siempre la trabajo mucho en el corazoncito porque eso necesitamos. Pues a veces sentimos miedo de expresar amor, sobre todo el amor, ¿no? Entonces nos cerramos por protección, pero cuando el amor es algo muy bonito, solo que tenemos que dar ese brinco de fe y realmente entregarnos, ¿no? Entonces podemos tener opción este aceitito, la gaulteria o wintergreen que se llama en inglés. Vamos al segmento diafragmático. Entonces, bueno, aquí, como ven, pues aquí el diafragma sí divide entre como emociones más, como emociones como el amor, como expansivas así, y el diafragma para abajo sería como más instintivas, ¿no? Lo que realmente es como mi sentido de supervivencia. Más o menos del diafragma para abajo vendría a ser todo lo que son mis instintos de supervivencia, ¿sí? Entonces, claro, por ejemplo, a mí me encantó que este autor hable sobre la respiración y él dice que nuestra respiración debería ser, o sea, cuando tenemos una respiración armónica, donde dejamos que la respiración sea y no la forzamos, de acuerdo al evento, porque si yo estoy muy estresada, mi respiración va a ser más superficial. Si yo estoy relajada después de que medito y me siento muy en mí, mi respiración va a ser mucho más fluida. Esa fluidez dice que que es la respiración, que es la vibración, que genera la vibración del universo. Que así como el universo vibra, cuando yo respiro en armonía con mi cuerpo, estoy también conectándome con esa energía universal, de alguna manera con esa vibración del universo. Entonces, todo lo que son como rencor, furia, iras, porque algo está amenazando mi instinto de supervivencia, entonces se va a instaurar en esta parte del diafragma y ahí pues nuestra respiración va a estar como muy descontrolada, no va a estar acorde. Entonces, muchas de las sensaciones que podemos sentir cuando hay mucho acorazamiento en esta zona del diafragma son náuseas, tal vez hasta el vómito, y a veces es que nos enfadamos tanto, hay tanta rabia que incluso genera vómito, una sensación como de malestar total, de rechazo total. Entonces, ya podemos, tal vez cuando tengamos una emoción muy fuerte que está queriendo ser liberada, a veces puede tomar este camino también, ¿no? Pero como un poco observar y dejar que esta emoción salga de nuestro cuerpo. Y pues ya en manifestaciones físicas, aquí ya vendría a ser lumbalgias, dolencias relacionadas con el estrés, mucha tensión, problemas también estomacales, pues ya estamos hablando de la zona del diafragma. Y aquí es todo aquello que yo quiero controlar. Entonces, claro, de niños también queríamos todo a nuestra manera y somos como esos niños que todo le decían no, 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 y también vamos albergando todas esas emociones hasta ahora, ¿no? Cuando las cosas no salen a mi favor, no salen como yo las quiero, entonces no puedo controlar y claro, tenemos todas esas sensaciones que se empiezan a despertar en nuestro cuerpo, que de alguna manera, como digo, son sanas, siempre y cuando encuentren su manera de salir del cuerpo, ¿sí? Si no, se van a instaurar en alguna parte de mí, pues aquí vamos a ver ya problemas también con el estomaguito, gastrointestinales, porque se acumula mucha esta energía. ¿Sí? Aquí en el ejercicio 5 lo que propone es simplemente observar la respiración, ¿sí? O sea, observar cómo está la respiración, si está
fluida, si estoy trabajando con el segmento abdominal, con el segmento ya del pecho, o si está haciendo solo una respiración pectoral, ¿sí? Entonces, en la medida que se va meditando, vamos a poder integrar esto, ¿no? Sentir qué tan relajada está mi zona del diafragma, este segmento diafragmático. Si puedo hacer que mi respiración sea una fluidez entre mi abdomen y mi pecho, entonces voy a sentir que realmente estoy liberando y soltando, ¿sí? Aquí podemos apoyarnos con el orégano también, porque energéticamente es el aceite del desapego. Entonces, claro, cuando yo quiero controlar es que yo quiero tener todo cerca de mí, pero cuando dejo ser, entonces me estoy desapegando y simplemente permitiendo que la vida me muestre aquello que yo necesito caminar y nada más. Tenemos el segmento abdominal, ¿sí? Pues aquí, obviamente, como ya vamos a entrar ya a la parte de gónadas, también es el centro creativo de la creación, ¿no? En las mujeres del útero, ¿sí? Entonces, aquí es todos los deseos que no han sido manifestados en esta zona abdominal. Entonces, todo aquello que yo he deseado, he querido hacer, pero no lo he podido lograr, de alguna manera va a ser que toda esa energía que me emocionó un día, yo dije, quiero hacer tales cosas, y de repente el medio no me permitió o no fui perseverante, toda esa energía se vaya acumulando en la parte de la región abdominal. Pues de alguna manera es como la amargura, ¿no? Porque es como cuando uno tiene un sueño, se vuelve como un hijo, como un bebé. Entonces hay que nutrirle al sueño y hay que darle cuidados para que se vaya formando y haciendo más grande, pero si no lo hice o los medios no me permitieron, de alguna manera se vuelve como esa amargura que se va guardando, ¿no? Y esto vamos a sentir como una tensión en el abdomen. Generalmente aquí también va a haber problemas ya manifestaciones como acidez estomacal, constipación, porque esa energía empieza a retener y a formar esa coraza ahí en la parte abdominal. Entonces ya pues si tenemos como problemas ahí, podemos también ir a observar qué emociones son aquellas que no he permitido que salgan de mi cuerpo. ¿Sí? Aquí yo recomiendo la salvia esclarea también porque es el aceite de la claridad y la visión. Es un aceite del equilibrio hormonal también, entonces podemos trabajar toda esta parte de nuestro equilibrio hormonal para apoyar con las plantitas también el trabajo que van haciendo. Y tenemos el último segmento, que es el segmento pélvico, ¿sí? Entonces, bueno, está como en la parte base, ¿no es cierto? La pelvis nos sustenta. Él habla mucho de que esta parte de aquí, cuando se acoraza la energía, es cuando no nos sentimos sostenidos en la tierra, cuando hay mucha desestabilidad, hay mucha furia, mucho temor. Entonces, este segmento de aquí va a presentarse con rigidez, con entumecimiento, y vamos a sentir muchos dolores a nivel de esta zona, ¿no? Va a haber muchos dolores menstruales, constipación o diarrea cuando ya finalmente se libera, hemorroides. Entonces, él habla de que sobre todo el temor, la furia, como es un centro como de supervivencia, entonces toda aquella furia, temor que se alberga ahí, que no podemos dejar que salga de nuestro cuerpo, va de alguna manera a manifestarse en esta zona, ¿sí? En la zona sexual. También vamos a ver que en esta zona, debido a la cultura que es muy represora, también hay la parte de la sexualidad no se puede explorar porque pues no es bueno, ¿no? Entonces, ese no es bueno, va a hacer que yo tengo una sensación, yo quiero sentir placer en la vida, pero no me permito porque la cultura no me deja. Entonces toda esa energía se va a quedar reprimida ahí y va a causar también esta rigidez en tu conocimiento. Entonces aquí yo les he puesto como opción el pachulí, que es un aceite para enraizar, para sentirnos más conectados en la tierra, y también es un afrodisíaco, porque para mí el placer viene del placer de vivir. O sea, si yo hago algo con disfrute, si lo que yo estoy ese rato viviendo lo disfruto de tal manera que me llena, entonces estoy viviendo mi vida con placer. Y mucho de eso tiene que ver también con lo que nos dicen que es bueno y malo. A la final nada es bueno ni malo, sino que es solo una experiencia que vamos a integrar en nuestro cuerpo a través de las sensaciones y las emociones, y después de sentirla, lo que pasa con la emoción es que sale de nuestro cuerpo y se ha plasmado una experiencia en mi ser. Entonces, de esa manera yo puedo permitirme que todo lo que yo voy viviendo sea como para mi mayor aprendizaje. Bueno, ya vamos terminando, pues ahí pueden hacerme cualquier pregunta. Como digo, no, realmente esta información es pasada de los textos que yo he leído,
porque a mí me han dado mucha luz en el entendimiento y la materialización de algo tan sublime como son las emociones y son las sensaciones que generan emociones. Entonces aquí les dejo referencias. El libro del que yo saqué esta información se llama Trabajos Reikianos de Crecimiento de María Edmondson. También hay unos reportajes muy bonitos de la fascia y el lenguaje del cuerpo. Entonces, claro, la fascia es un tejido conectivo que tenemos que va envolviendo la musculatura, que va envolviendo todos nuestros órganos. Y es como un saco de lana tejido en todo el cuerpo. Cuando una puntita de ese hilo, de ese gran tejido se ala, toda la cadena va a tener una manifestación física. Entonces, la fascia también, al momento que sentimos emociones fuertes, esta fascia también va a querer proteger al cuerpo, porque esa es su función, proteger. Entonces, ahí es que vamos a tener muchas más restricciones de movimiento y ahí podemos entender también por qué el cuerpo hace lo que hace, ¿no? Y hay un libro que se llama Una gota cambiará tu vida, que aquí podemos aprender mucho de lo que los aceites esenciales pueden hacer en nuestro cuerpo como a nivel emocional y físico. Entonces, pues si gustan estos libritos, pueden ahí profundizar mucho más la información para que puedan tener ustedes mismos su propio sustento de cómo es que la emoción empieza a trabajar en sus cuerpos. ¿O qué es lo que quiere decir? Querida Sol, aquí tenemos un comentario del Prabhu Krishna Bandhu Das de Lima. Dice, vi un experimento en monos bebé. Se les separaba de la madre y se les ponía en la jaula 2 divisiones. En una había una mamila con leche y en la otra un peluche, a modo de madre sustituta, pero por separado. Por ratos tomaba leche, por ratos se abrazaba al peluche, luego volvía a tomar leche, y ese constante de ir y venir del peluche, sin emociones a la leche, hacía que algunos monitos murieran por falta de afecto, y los que lograban sobrevivir manifestaban comportamientos muy agresivos, violentos al llegar a la edad adulta. Claro que sí. Perdón, mi Benu. Bueno, yo aquí les voy a contar desde mi otra formación que yo tengo. Como les decía, soy biodanzante y ahí nosotros trabajamos las 5 líneas de vivencia. Se dice que cuando nosotros nacemos con potenciales, los cuales, si es que nuestro entorno es favorable, esos potenciales se van a desarrollar. Por ejemplo, si el niño fue amamantado cuando tenía hambre, no estuvo llorando, pidiendo comida hasta que se quedaba dormido, si el niño fue acariciado, si el niño tuvo movimientos de juego, si el niño tuvo el afecto, ese acariciamiento, como digo, esa nutrición, entonces esos potenciales se van desarrollando y luego se manifiestan en nuestras líneas de vivencia, como son la vitalidad, la sexualidad, la trascendencia, la creatividad, ¿sí? Todo eso parte del entorno desde el vientre materno. Entonces tiene mucho sentido porque el niño viene tan vulnerable, un bebé es muy vulnerable, está desprotegido totalmente, y quienes le damos ese sustento somos los padres, ¿no? Les damos ese continente afectivo. Cuando no reciben eso, obviamente crecen con esta información tergiversada, y no es que no lo tengan dentro de ellos, sino que no está desarrollado ese potencial. Por eso el poder de un abrazo, el poder de una mirada es tan trascendente en nuestra vida adulta ahora, que tal vez si no lo tuvimos de niños, porque eso es exactamente lo que pedimos. Cuando a veces nos cuesta abrazar a otra persona, bueno, ahora por estas circunstancias se dice que no se puede, pero cuando uno abraza y abraza con el corazón, es tan sanador. Un abrazo puede sanar muchísimo más que, qué sé yo, incluso hasta conversar y todo, porque es ese sustento afectivo que siempre estamos buscando, ¿no? De alguna manera, de algo que tal vez, y no es que haya sido bueno ni malo, cada experiencia que cada uno vive es la que tiene que ser, pero ese continente afectivo es tan importante desde que estamos en el vientre de mamá hasta que cerremos los ojos. Siempre el afecto, el amor es lo que nos va a ayudar a trascender mucho. Perfecto. Gracias, Sol. Acá hay otro comentario de Paola. Dice, si le puedes resumir los movimientos para liberar las emociones. Ya. Bueno, hablábamos, por ejemplo, de la coraza ocular, y que, por ejemplo, podemos subir las cejas, luego entrecerrar los ojitos y hacer este movimiento como de tensión, relajación,
así como para empezar a liberar la tensión de la parte del segmento ocular, en la boca abrirla totalmente, ajá, y mirarnos al espejo, ¿no? A veces va a salir bostezo, que el bostezo también es como parte de la liberación de energía. En lo que es la coraza torácica, pues vamos a trabajar hombros hacia atrás, hacia adelante, ¿sí? En la parte abdominal, pues podemos sentir la respiración, en el segmento diafragmático, la respiración, ese fluir de la respiración, porque generalmente estamos tensos, estamos respirando solo de manera superficial. Pero cuando empezamos a tener conciencia y a permitir que la respiración haga lo que quiere hacer en nuestro cuerpo, vamos a empezar a sentir cómo poco a poco empieza a integrar tanto la zona abdominal como la torácica, hombros expandidos y luego al contrario para ayudar a sacar el aire, ¿no? En lo que es el vientre, el segmento del vientre pélvico, ahí podemos hacer movimientos de cadera de un lado al otro, ir sintiendo las limitaciones para poder ir liberando. Y realmente para mí yo siento que ese es uno de los segmentos en las mujeres más reprimido, porque por toda esta creencia sobre la sexualidad. Entonces podemos trabajar mucho ahí para liberar esta energía tan potente, que es una energía de creación, no solo de descendencia, sino de sueños, y materializar ahí todo aquello que anhelamos también. Uh-huh. Perfecto. Eso es por ahora. Bueno, Prabhu Krishnabandhu decía si podías ampliar el tema de lo de la... No sé si querías hablar, Prabhu Krishnabandhu, todavía tenemos unos minutitos más con la doctora. Sí, quería consultarte, Sol. Buenos días, Haribol. Igual. Una consulta, cuando uno, por ejemplo, es adoptado, y obviamente debe haber alguna diferencia entre ser adoptado al momento de nacer y ser adoptado, por ejemplo, cuando uno ya tiene 5 años y ha tenido ya toda una serie de experiencias que aparentemente son poquitas, pero lo marcan a uno muy interiormente en la psique, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este monito que iba de la leche al peluche, de la leche al peluche, ¿no? En este caso, el peluche era un elemento que no tenía emociones. O sea, el experimento justamente era un poco cruel, pero era para demostrar que la falta de emociones también podía llegar incluso hasta matar a una criatura, ¿no? Pero en el caso de un niño, por ejemplo, recién nacido, pues yo tengo un conocido que, por ejemplo, él nació y fue adoptado a los 2 días de nacido. Entonces, aparentemente nunca se dio cuenta, ¿no? Que no tuvo mamá, incluso esta persona se entera que fue adoptada pasada los 30 años. O sea, hizo una vida bastante normal, afecto de la familia, tuvo primos, tíos, después vinieron otros hermanos, pero este niño era adoptado. Entonces, hay un vínculo ahí, por ejemplo, en lo que es la lactancia directa de una madre, o sea, de la propia madre de uno y de la ausencia de esta, porque en el caso de esta persona que digo en cuestión, por ejemplo, en su caso, ¿no? Lo alimentaron con fórmula o con otras, o de otras maneras, pero nunca hubo ese contacto directo, esa conexión, porque parece muy sutil, pero en realidad es un tema muy marcante en la psique de un niño, esa conexión con la madre, ¿no? Hay unas terminales nerviosas ahí entre el niño y la madre que efectivamente lo conectan a ella y lo retroalimentan más que solo alimentarlo nutricionalmente hablando, sino también en aspecto emocional, ¿no? Entonces, este niño de adulto podría manifestar algunas anomalías, patologías o comportamientos no normales al producirse esta carencia de afecto de la madre biológica, sin importar que ha tenido el afecto de la madre adoptiva y del entorno que lo rodeó, porque ese afecto nunca le faltó, pero sí le faltó la madre biológica. Entonces, al haber esta ausencia, influye también. Eso quería saber si me lo puedes ampliar un poco más. Gracias. Ya. Bueno, yo desde mi sentir lo que pudiera decir al respecto es que lo que importa es el continente afectivo. Y yo creo que a veces hasta en los animalitos hemos visto que sorprendentemente hay madres que no son de la misma especie y acogen a pollitos o qué sé yo, ¿no? O a veces un perrito cuida un gatito así, entonces dijéramos, ¿cómo, no?
Entonces, lo que importa es el continente afectivo. Si ese niño desde pequeño, no importa quién fue el protector, le dio ese amor, entonces va a generar ese potencial que se despierta, ¿no? De alguna manera esa necesidad del niño de ser protegido está ahí. Es como nosotros ahora de adultos, o sea, si nosotros nos sentimos en un ambiente que nos acoge, que nos abraza, entonces, bueno, nos sentimos muy bien, ¿no? Pero si el ambiente es muy hostil, también vamos a desarrollar un mecanismo de defensa que vendría a ser la agresión, porque la emoción que se despierta en ese momento es de protección. Yo me quiero proteger de este ambiente que me va a hacer daño, entonces muerdo, peleo, lucho y así. Pero si mi ambiente, mi entorno es muy favorable, si la gente que me rodea realmente me demuestra amor, entonces yo me siento feliz, me expando y permito que esas emociones entren y salgan, ¿no? Obviamente la historia de cada quien va a ser la historia de cada quien y como digo, esta historia, cada uno llevamos nuestra historia personal que de alguna manera vamos sanando a través de la vida y las experiencias, pero siempre que tengamos nosotros como ese continente afectivo de la gente en nuestro entorno, va a hacer que esas sanaciones sean mucho más bonitas, ¿no? Cuando el ambiente es un poco hostil, pues va a ser un poquito más retador. Sin embargo, pues nuestro cuerpo tiene una sabiduría tan grande y si le escuchamos y si vamos acorde a nuestras emociones y permitimos liberarlas mediante el llanto, mediante el grito, mediante conversar, o a veces pues también se manifiesta con, qué sé yo, se me afloja el estómago, qué sé yo, bueno, de alguna manera el cuerpo está permitiendo que esta emoción sea liberada. Y por ahí sería, ¿no? Pues las historias de cada uno es siempre, por ejemplo, yo les comparto que estuve en una sanación recientemente donde trabajé una herida, se llama una herida de rechazo. Y claro, yo me acordaba, no me acordaba, pero lo que se vino a mí como memoria contada es que cuando yo era pequeñita bebé, mi mami trabajaba y, y no podía darme de lactar a tiempo porque trabajaba. Entonces yo ya me despertaba, lloraba y tenían que correr a buscarle a mi mamá para que me dé de lactar. Entonces yo no sabía cuánto impacto tuvo eso en mí hasta que empecé a hacer estas sanaciones en donde, sí, me murió, dígale que ya voy chiquito, gracias. Entonces, ¿cuánto impacto eso tuvo en mí para ahora tener que trabajar un dolor que yo he tenido siempre, ¿no? Entonces, les cuento esto como experiencia porque todas nuestras historias son distintas y van a generar diferentes emociones reprimidas que después vamos a tener que trabajarlas simplemente, ¿no? Ahí es cuando nos empoderamos de nuestra vida y decimos, bueno, este es mi labor aquí, esto es lo que hoy tengo que hacer, y lo vamos trabajando muy amorosamente, ¿no? Porque todo es ese aprendizaje que nos lleva a poder mirar un poquito más allá. Así que, bueno, no sé, ya les conté algo personal, pero espero pues que sirva y no sé, responda un poquito esto. Ya, mi querida. Aquí hay un mensajito de la madre Georgina. Dice, Sol, gracias por compartir cómo afecta el lenguaje machista y los conflictos interpersonales en la columna y postura corporal de las personas. Claro, como digo, si el entorno se vuelve opresor o es un entorno muy hostil, mi cuerpo va a actuar acorde. Si es algo que a mí me causa mucho dolor, entonces yo me voy a cerrar porque lo que quiero es protegerme. Perdónenme un ratito. Lo que quiero es protegerme de lo que me está haciendo daño, o a la vez quiero agredir porque es mi manera, como mi animalito que llevo dentro, lo que busca es protegerse, ¿no? Entonces, si todo ese ambiente es hostil, si yo empiezo a sentir un lenguaje que yo me lo creo, porque eso también no puede topar una herida que está ahí esperando salir, y ese lenguaje, esas palabras me recuerdan algo que necesito trabajar ahí. Entonces, mi postura va a ser siempre cerrada y podemos mirarnos en nuestro sentarnos, como si estamos cerrados o si estamos abiertos, cuando el ambiente es más favorable, ¿no? Yo me siento como lista para entregar mi corazón, o sea, no tengo que protegerlo, pero me abro porque me siento segura. Entonces, sí, todo ese ambiente hostil sí puede tener una repercusión, de hecho, tiene una repercusión en nuestra forma de estar, en nuestras posturas. Ya, perfecto. Entonces, para como una conclusión, ¿no?, que yo voy sacando es que todos estos movimientos que tú nos compartes, ¿verdad?, son parte de lo que es el yoga. Sí, diferentes movimientos de yoga también, ¿no? De hecho, en algunas clases de yoga hemos hecho esto de abrir los ojos, mover las manos, mover los hombros, ¿no? Sobre todo para las clases de principiantes, que no por eso dejan de ser importantes, ¿sí? Y todo esto nos lleva
a ver que todo va viniendo de la vibración, del sonido, ¿no? Por eso lo que decía la madre Georgina también, del entorno. Sin embargo, lo que nos enseña, ¿no?, la cultura védica, las culturas ancestrales, es que a través de una práctica, una disciplina constante, ¿no?, todos los días, por ejemplo, tanto en muchas culturas indígenas como en la cultura védica, el levantarse temprano, ¿no?, antes de que salga el sol, para orar, para practicar yoga, el yoga del canto de mantras, ¿no? Eso es muy importante para no echarle la culpa al entorno. De hecho, Prabhu Nitaipada en la clase anterior había dicho, y en clases anteriores, de la ciencia confidencial del Bhakti Yoga, nos habla justamente de que el entorno es perfecto siempre. Que todo lo que tenemos es ideal para nuestro avance espiritual, aunque nosotros siempre en nuestra mente buscamos, bueno, no quiero que haya ruido, no quiero que se escuchen los pajaritos, y a veces ocurre totalmente lo contrario. Empieza el vecino con la agujereadora, se cae un plato en la cocina, ¿no? Empieza a ver. Entonces, eso, como nos decía el Prabhu Nitaipada, es perfecto, ¿sí? Está ocurriendo, es lo que a un modo de vista eterno, nos decía Prabhu Chaitanya Lila en la clase ayer, que para la eternidad eso son simplemente procesos que nos van a permitir a nosotros despertar nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Nuestro nitya dharma, ¿no?, lo que es el deber eterno, más allá del deber temporal que tenemos, ese dharma temporal que tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, volviendo también a la parte védica, esto que está compartiendo Sol es totalmente védico, porque nos habla del yoga. ¿Qué es el yoga? Es la unión con lo divino, ¿no? Y eso tiene su raíz muy fuerte, y es lo que depende del mantra, ¿no? Del tema del canto de los mantras, porque eso es casi, está bien claro, ¿verdad? Que todo esto que estamos viendo es esa emanación del sonido primordial, ¿no es cierto? El sonido de los mantras. Así que bueno, mi querida Sol, esta ha sido hermosa entrega, muy valiosa, realmente son temas muy importantes, porque son, yo creo que es una medicina alternativa, ¿no? Una medicina muy valiosa, que nos permite ir conociendo esos aspectos de la divinidad a través de lo simple, ¿no? Como tú decías, abrir los ojos, empezar a mover, reconocer el cuerpo, abrir la boca, ¿no? Mover los hombros, ¿sí? Y esa parte de reconocer en la divinidad primero a través del cuerpo, a través de la naturaleza. Por eso es muy lindo lo que decías de ponerse en contacto con la naturaleza, de ir a descargar, ¿no es cierto? De conversar con la montaña, conversar con el agua, conversar con el pastito, ¿no es cierto? Y el tema de los aceites, muy importante también, algo que los Vedas también a través de la aromaterapia, es muy importante recordar, el ser empieza a recordar a través de ese contacto que los Vedas dicen el Brahman impersonal, ¿no? La manifestación de Dios en la naturaleza a través de los aromas, a través de los sabores, ¿sí? Hasta ir gradualmente como una escalerita, ¿no? De a poquito ir elevando nuestra conciencia hasta aspectos más profundos. Así que eso, mi querida Sol, muchísimas gracias, ha sido una entrega muy hermosa. Si quieres dejarnos algún teléfono para que la gente te pueda ubicar. Sí, bueno, tal vez puedo compartir un ratito más, ahí dejé mi número. Aquí está, bueno, es chiquitito esta vez, pero bueno, es el 0984-490-451. Cualquier preguntita que tengan, como digo, bueno, mi trabajo es como más presencial, pero pudiera guiarles en el uso de los aceites, y ahí podemos igual como conversar un poquito. Y como decía en la diapositiva anterior, este de aquí, pues nada supera la propia experiencia, ¿no? Realmente esto del vivir, podemos encontrar muchas lecturas, muchas cosas, pero cuando nos adentramos a nuestra propia vivencia, es que realmente ahí obtenemos la información que es para nosotros mismos. Entonces, eso, ¿no? Todo esto, esta información que les he dado, si bien está ahí, también es como irla sintiendo en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo nos vaya dando aquello que necesitamos, ¿no? Ajá, eso. Perfecto. Madre Puspánchali, si tiene algún aviso para hoy, algún anuncio.
Jai Prabhu, reverencias, muchísimas gracias, doctora Sol, qué linda mañana, qué hermosa entrega realmente. Sí, continuamos ya en unos minutitos, por favor, unos segundos si me permiten compartir. Vamos a tener el espacio ya a las 10:30 de la mañana, sería ya en 20 minutos. Vamos a abrir el espacio de Escuela Culinaria Sol. Vamos a tener 30 minutos a la madre, a nuestra querida Maharani Premalática con códigos ayurvédicos y ya luego pasamos con el Maha Chef de la semana, que en este caso es nuestro querido anfitrión, el Prabhu Benuras Das, desde Cancún, con una maravillosa preparaciones, sabores de la ribera de Cancún, me imagino, ¿cierto? Prabhu nos quiere comentar un poquito su experiencia en este espacio. Chay, mi querida madre, sí, son en la Riviera Maya, ¿no? Como se llama aquí. Entonces tratando de adaptar un poquito estos menús que son como clásicos, ¿no? De las cocinas de domingo, de los templos, digamos, adaptados a tiempo, lugar y circunstancia también, con los elementos que tenemos aquí, ¿no? Y son sabores como universales, ¿no? Que decía Srila Prabhupada, son sabores como tener el cereal, que es el arroz, tener vegetales cocidos. Nuestra Maharani nos comentaba la importancia de que haya color, sabor, ¿sí? Variedad, tratar de cubrir todos los nutrientes que necesita el cuerpo, ¿verdad? Claro. Por Así ejemplo, mismo. ensaladas, ¿no? Ensaladas, parte cruda, parte cocida, la parte integral con el arroz, aromática, cremas también, la crema es muy importante, los sabores, las comidas jugosas, ¿no? Son comidas que alargan la vida y proporcionan mucha salud, mucha creatividad, ¿no es cierto? Nos vuelven personas mucho más flexibles. Así es. Eso, No nos adelante, Jai Prabhu, no nos adelante mucho ahí, déjenos con ganas porque ya en minutitos nos conectamos ahí con nuestra querida Maharani que nos va a iluminar muchísimo con todos los códigos ayurvédicos, los dosha, vata, pita, kapha, que son muy, muy importantes dependiendo de nuestra constitución. Eso es muy, muy importante para tener una vida saludable, una alimentación consciente y obviamente, como usted dice, Prabhuji, alimentarse sanamente obviamente hace que nuestra vida sea mucho más agradable y nos sentimos más fortalecidos también para nuestro servicio diariamente. Entonces, bueno, les esperamos a todos y ya en el horario de la tarde, bueno, ya se abre el espacio para los más pequeñitos, pero también están todos invitados a participar, un espacio ya de la parte de Sol, Escuela de Amor y Sabiduría, el espacio de parvularios, niños de 4 a 7 años de edad, donde van a aprender jugando muchísimo con la profe Paramaidwaiti Seva desde Argentina y nuestra Maharani Premalática, que es la que lidera este maravilloso servicio que es Sol, Escuela de Amor y Sabiduría. Así que a las 4:30, hora Colombia, 6:30 sería hora Argentina, hora de la tarde, obviamente. Y bueno, les esperamos también a los que quieran participar ahí con alma de niño, así que todos son bienvenidos, porque todos somos niños. Jai Prabhu, gracias por el espacio. Gracias, mi querida Pushpanjali. Una pregunta, madre Pushpanjali. ¿El link para Mahachef, la gente se queda conectada o lo vuelven a enviar o es el mismo de la mañana? Es el mismo enlace como siempre para toda la programación. Yo imagino que ahorita ya estamos cerrando, así que va a haber un pequeño receso de unos minutos y por favor vuelvan a conectarse si quieren o vemos cómo vamos, porque ahorita son ya las 10:13, entonces 10:30 arranca el programa. Pero me imagino hacemos un cierre, hacemos un corte para la nueva transmisión también desde Facebook, así que nos volvemos a encontrar con el mismo link. Perfecto, querida Pushpanjali, muchas gracias. Bueno, Sol, si nos quieres cerrar con alguna oración, con alguna meditación, con algunas palabritas para inspirarnos en el día. Bueno, como siempre, agradeciéndoles infinitamente y pues que dejemos, ¿no? Yo a veces siento que cuando queremos forzar las cosas, la vida se siente esa resistencia en la vida, ¿no? Pero cuando realmente nos entregamos al minuto a minuto, porque a veces eso es bastante, vamos sintiendo cómo la vida es tan maravillosa y cosas que hoy no entendemos luego nos tienen mucho sentido. Entonces eso, como entregarnos al misterio del universo, de Dios, de Krishna, y dejemos que eso siempre nos guíe por donde sea, porque todo es bendecido, incluso lo que no entendemos es muy bendecido. Así que gracias infinitas. Gracias, querida Sol. Bueno, nos vemos en un ratito, en 15 minutos. Un video muy divertido y nos vamos a ver ahí. Chao, hasta luego, hasta pronto. Radhe, radhe. Hasta el ratito. Bye.
Radhe, Radhe, nos vemos. Un descansito, échense una Hare siesta cortita y Krishna. nos vemos. Tomen Bye. aire y ya volvemos. Eso, tomen aire. Gracias. Gracias a todos.